Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. Nuevamente, en la biblioteca del Club Unión de Medellín, tenemos la alegría para el Pensamiento al Aire de contar con 3 magistrados de las altas cortes de Colombia que nos acompañan en esta tertulia de hoy, más una especie de debate. Los doctores Luis Fernando Álvarez, Javier Tamayo Jaramillo y Jaime Arrula Paucara. Abogados bolivarianos con vasta experiencia, pero con un sentido crítico de lo que es el derecho y la justicia en Colombia. Un cordial saludo para ustedes. Muchas gracias, Toño, muy querido, muy amable, muy contento de estar aquí. Para no extendernos en saludos, vamos a la primera pregunta. Doctor Jaime, ¿se requiere una reforma a la justicia en Colombia? Se requiere una reforma a la justicia en Colombia desde hace mucho rato. Primero que todo quedó demostrado que el diseño que hizo la Constitución del 91, en mi opinión, no fue acertado. Atomizó el Poder Judicial. Aquí tenemos ya Consejo de Estado, Corte Suprema, Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, y fuera de eso la JEP, y hay quienes abogan por un tribunal de aforados. Eso es atomizar una función que debe ser unida, que debe mostrarle a la sociedad unidad, no contradicciones, no choques de trenes. Entonces hay que arreglar ese mal diseño que tuvo en la conformación de la rama. Pero además hay que arreglar muchas otras cosas que quedaron mal en la Constitución. Darle funciones electorales a las Cortes, eso no ha hecho sino crear problemas. Un magistrado no tiene por qué estar eligiendo al procurador, bueno, ya no, pero a muchos otros funcionarios que se puso a que intervinieran las Cortes en eso. Eso lo saca de su real función. Fuera de eso, hemos visto que eso ha llevado a corrupciones. Hay que evitar toda injerencia política en la función judicial. Y el Congreso no debe nombrar algunos magistrados, como sucede en Colombia. Bueno, podríamos hablar de muchas cosas, pero simplemente eso es para mostrarle con unos pequeños mojones cómo sí se requiere una reforma normativa a la rama. Doctor Luis Fernando, la Constitución del 91 generó todos estos problemas de los que habla el doctor Jaime Arrula. Antonio, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos acá a compartir ideas. Yo voy a decir algo que de pronto se sale un poco de tu pregunta, y es lo siguiente. Por lo menos a mí personalmente, y el doctor Jaime me acompañó en muchas de esas actividades, desde el año 2004 venimos trabajando en proyectos de reforma a la justicia. Yo creo que bajito trabajamos por ahí en 16 proyectos de reforma a la justicia. Metodológicamente yo encuentro que hay un orden: fortalezas de la justicia, debilidades de la justicia, oportunidades de mejoramiento. Y podíamos seguir en ese orden hablando de la reforma a la justicia. Eso no ha surtido ningún efecto. Y no ha surtido ningún efecto, yo lo he reflexionado mucho y lo he leído, por una razón muy sencilla. Porque siempre hemos pensado la reforma a la justicia desde la justicia y para la justicia. Y yo creo que ya es hora de pensar la reforma a la justicia desde otros parámetros y para otros parámetros. Yo pienso, por ejemplo, que es inútil seguir bregando una reforma a la justicia, pues que se hagan retoques pequeños, si no replanteamos a fondo la estructura misma de la sociedad. Esto puede sonar muy utópico, pero es que la estructura misma del funcionamiento del poder público es que un Estado donde hay 30.000 tutelas mensuales para que reconozca la salud, ahí no hay reforma a la justicia que sirva, ¿cierto? Un Estado
donde hay una institución de democracia directa como la revocatoria de un alcalde, que aparece torpedeada por una serie de acciones judiciales y acciones parajudiciales, llamo yo. ¿Cuál es la democracia directa que hay ahí? Sin olvidar la famosa democracia directa del referendo del doctor Santos, ¿cierto? Que la ciudadanía votó en una forma y después lo acomodaron diciendo que en realidad lo que había querido decir era otra cosa. Entonces, y algo que hablábamos antes con el doctor Tamayo, en fin, es que nosotros también tenemos que replantear el objeto, la naturaleza y el contenido de las facultades de derecho. Porque es que las facultades de... Yo voy a decir algo que... Vamos a ir allá, pero con calma. Sí, no, lo vamos a ir con calma, pero le voy a adelantar algo, que es increíble y que Jaime y yo sobre todo lo vivimos, y el doctor Tamayo ni más faltaba. Yo doy hace 30 años clase, y con unos cuantos cambios institucionales casi que doy la misma clase. Y esto ha cambiado mucho, pero mucho es mucho. Y yo creo que mientras nosotros no lleguemos a ese fondo de qué es lo que la sociedad quiere como justicia y quiere de las facultades de derecho, Antonio, podemos seguir hablando, podemos seguir en este círculo y tenemos para muchas conferencias y muchos foros. Doctor Tamayo, ¿usted qué opina? En primer lugar, Antonio, muchas gracias por la invitación, y a Luis Fernando y a Jaime muchas gracias por compartir conmigo, o por poder yo compartir con ustedes esta charla. A ver, hombre, yo estoy de acuerdo completamente con todo lo que ellos dicen, pero voy a ver si soy capaz de hilvanar algunas ideas sobre tanta reflexión que se le viene a uno a la cabeza cuando quiere sintetizar una pregunta como la suya. Yo creo que la justicia colombiana se pudrió desde el momento en que, a raíz de la Constitución del 91, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, sobre todo el Ejecutivo y todos esos organismos de control, tienen que ver con la elección de jueces y magistrados. Yo creo que ahí está el nido de la corrupción de la justicia en Colombia. Y así suene un poco a ser retrógrado, hasta donde mi memoria llega, cuando existía la cooptación en las altas cortes, la política no se atrevía a meter las narices en el manejo de la justicia. Pero hoy en día, aunado a la tutela y con el perdón de pronto de Luis Fernando y Jaime, con el derecho de los jueces, entre la tutela y la corrupción, han terminado por desprestigiar la justicia. Lo que pasó con Santos y con la Corte Constitucional en estos días, más allá de que la sentencia contra Uribe, la tutela, fuera favorable o desfavorable a Uribe, pues yo ni conocí el fondo del asunto. Es una vergüenza que el presidente de la Corte salga a decir que a él lo llamó el presidente Santos para que a su turno él intrigara a otros magistrados. Es una aberración, ¿no? Y que él dijera que eso era común y corriente, que los expresidentes Gaviria y Santos llamaban permanentemente a la Corte a presionar por negocios que les interesaban. Todos estamos de acuerdo en que la justicia hay que reformarla, pero hay un problema que el país no ha visto, y es el siguiente. Y por eso es que yo tengo tantos desacuerdos frente al funcionamiento de la Corte.
cuando la Corte negó la reelección del presidente Uribe, contrariando la Constitución completamente, estableció con un fallo que tiene efectos de precedente obligatorio que para reformas, por ejemplo, para la reelección, el pueblo no tiene soberanía para citar a referendos, lo que contraría completamente y abiertamente la Constitución. Lo otro es que, y lo vimos en una de las reformas, la Corte Constitucional, ese es como una centrífuga donde todo termina en la Corte Constitucional. Entonces es una reforma que se quiere hacer de la Constitución, la Corte Constitucional la hunde. Entonces, recordemos cuando hubo la reforma que afectaba, de pronto ustedes se acuerdan que afectaba los derechos de los magistrados de las altas cortes, y la Corte Constitucional dijo que a ella no la podía afectar, algo así por el estilo. Entonces, yo soy un escéptico completo, por más que se hable, mientras la Corte Constitucional siga teniendo la última palabra para aceptar una reforma constitucional o para el manejo de la selección de las tutelas y la corrupción que tenemos, soy un absoluto escéptico de una posible reforma a la justicia. Eso tendría que ser que hubiera una voluntad popular, unas marchas permanentes, que la gente saliera a las calles a pedir reforma de la justicia, o sea, una voluntad popular. Doctor Tamayo, le voy a interrumpir para hacerle esta pregunta al doctor Jaime. ¿Quién reformaría entonces a la justicia? Mire, lo que acaba de decir el doctor Tamayo es totalmente cierto. La Corte Constitucional se inventó o esboza un argumento que es el de la sustitución de la Constitución. Entonces eso se volvió una talanquera. Si una reforma la hace el Congreso, que puede hacer actos legislativos, y se toca cualquier cosa que se considere a juicio de la Corte Constitucional, que está cambiando la concepción del constituyente del 91, entonces eso se viene abajo. Y así, entonces nunca se va a poder reformar la Constitución. Ese es un problema. Pero yo veo otro todavía más grave. Lo tocó el doctor Tamayo. La revisión de las tutelas. La revisión de las tutelas es a ojo. Es decir, es un recurso discrecional. Donde se dejan recursos discrecionales viene la corrupción encima. Brutal. Ya lo vimos, ya hay ejemplos. Todos oíamos, uno oía en la Corte que revisar una sentencia en la Corte Constitucional valía tanto y tenían termómetros. Yo no digo que sean los magistrados, pero es que alrededor de eso hay todo un engranaje administrativo de colaboradores. Entonces, mire que se vuelve eso un negocio, ese es otro problema. Pero fuera de eso, ¿quién elige los magistrados de la Corte Constitucional? Acaba de poner el doctor Tamayo el ejemplo, llamando a un magistrado expresidente de la República. ¿Por qué? Porque los magistrados de la Corte Constitucional, uno los terna la Corte Suprema, otro es el Consejo de Estado y otro el presidente de la República, pero todos los elige el Congreso. Al final. Y para que los elija el Congreso tienen que hacer genoflexión presidencial, Sí, señor. es decir, ir allá para que el presidente ponga todas sus huestes en el control que él mantiene del Congreso, porque el Congreso ya no hace ningún control político, es lo que es el partido de gobierno y la coalición de gobierno la que maneja, entonces ellos quedan con un compromiso. Yo una vez fui candidato a la Corte Constitucional y tenía todas las de ganar porque tenía el partido de gobierno que me apoyaba. Yo era el secretario jurídico de la presidencia y me llamó un senador muy importante, pero muy importante. Doctor, le tengo 16 votos. Muchas gracias, doctor. Pues nos tenemos que sentar para poner las condiciones. Entonces dije, no, yo no acepto condiciones. Entonces se los doy al otro. Y ganó el otro. Perdí por 6 votos. ¿Cierto? Eso es lo que pasa. Entonces, mire, si eso es... Entonces, aquí viene un problema de fondo.
¿Por qué a la Corte Constitucional la elige el Congreso? Una vez me reuní con toda una gran corte, el doctor Eduardo Cifuentes, el doctor Herrera y todos, y me dijeron, cuando se iba a hacer una reforma que proponía Ingrid Betancourt, cuando eligieron a Pastrana, yo era el secretario de la presidencia, entonces fueron y me dijeron, mire, por favor, que nos siga eligiendo el Congreso. Y yo les dije, ¿y cuál es la reflexión? Porque es que nosotros somos el juez del Congreso. Nosotros revisamos lo que el Congreso hace, que son las leyes. Y ese receptáculo popular que está en el Congreso, pues se tiene que reflejar en la Corte Constitucional. Y yo les dije, bueno, eso está muy bien para el control de exequibilidad, pero para revisar tutelas de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, eso está muy mal, porque eso es meter la política a que la controle el Congreso. Y eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Ahí es donde se daña y se pudre el sistema, como lo decía el doctor Tamayo. Entonces, el sistema se pudrió en el año 91. En mi sentir, sí. Sí, porque desde que Coincide la también. política se juntó, a ver, hombre, la filosofía era muy buena, pero ahí sí cabe repetir la frase de la Constitución del 63. Era una constitución para ángeles. O sea, la contratación administrativa, la corrupción, la tutela, la selección de tutelas, eso se volvió toda una porquería. ¿Con qué autoridad moral un profesor de Derecho Constitucional le dice a los estudiantes de primero de Derecho que sueñan con la justicia, hombre, la Corte Constitucional es la madre de la justicia en Colombia? Eso no Cuando puede usted ser ve que así. hay un premio Nobel haciendo pilatunas para que le fallen para vengarse de un enemigo político. No, eso no hay derecho. Entonces yo diría, tú preguntas, en lo que es la justicia, como dije desde un principio, quedó un diseño equivocado. Y si no lo corregimos, esto no lo se va a enderezar nunca. Ahora dices, ¿cómo? Por un acto legislativo. Ya se demostró que no se Que no puede. se Entonces el doctor Tamayo estaba incitando al pueblo. Sí, Muy bien. yo soy partidario de la resistencia civil. Claro. Algo habrá que hacer, pero al eso- constituyente, doctor Luis Fernando, ¿no? Pues Habrá que- Ese es el problema de- en el caso de la tutela y la revocatoria en Medellín, vamos a tener que incitar al pueblo. Pero vamos, En esta forma de pensar nuestra, una constituyente uno sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Eso es un cheque en blanco, ¿no? Claro. Es un cheque cheque. en blanco. Entonces usted dice, no, es que una constituyente exclusiva para reformar la justicia, no, eso resultan reformando hasta la hora del amanecer. Claro. Entonces, yo insisto oigan, ni el reloj me entiende. Yo insisto en algo que es muy importante y es esto. Es cierto que la justicia llegó al punto de empobrecimiento total con la Constitución del 91. ahí. Ese es como el- Pero ahí no empezó la enfermedad de la justicia. Es decir, la enfermedad de la justicia viene desde hace mucho rato. Porque es que nosotros no hemos trabajado la justicia mirando un poco lo que dice el doctor Tamayo, mirando la sociedad, a tal punto de que no tenemos, voy a decir una, y yo insisto en esto, ya lo he dicho en varios foros, no tenemos facultades de derecho para jueces, es que nosotros no estamos formando jueces. Y ni siquiera desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista de conciencia moral. Es que ahí hay un tema bien complicado. ¿Quién es juez en Colombia? ¿Qué dignidad tiene ser juez en Colombia? ¿Qué aspiración tienen los estudiantes para ser juez? Ninguna. Entonces ser juez en Colombia se volvió un empleo de segunda categoría. Y si es un empleo de segunda categoría, es un empleo menospreciado por la propia sociedad. Y si la sociedad lo menosprecia, es un empleo que termina perdiendo legitimidad y la gente sin creer en la justicia. Y si además pasa lo que los doctores han descrito en las altas cortes, que eso se refleja en todo el esquema, ¿qué podemos esperar? Entonces, ahí sí se necesita una especie de, el problema es el cómo, de gran acuerdo sobre cómo empezar de cero en la justicia. Es que tenemos que empezar de cero. Por eso, pero ¿quién nos va a ayudar a esa gran reforma? Los congresistas no lo van a hacer porque ellos tienen prebendas políticas. La sociedad sería la única, ¿no? La sociedad.
Yo creo que hay que concitar, esto no es un problema de la justicia, este es un problema del Estado y un problema de la sociedad. ¿Por qué? Porque es que si no hay justicia, no hay país, no hay desarrollo, no hay tranquilidad, no hay paz, no hay futuro. Esto es una de las cosas que hay que enderezar. Pero mire usted, todos los presidentes... Sí, adelante, Luis. Sobre todo siguiendo la idea del doctor Jaime, porque el Estado de Derecho no se pierde porque haya un mal Congreso o corrupto, porque haya un mal Ejecutivo corrupto. Cuando la justicia es mala y corrupta, ahí sí no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer. Y cuando los otros poderes ya están corrompidos E intervienen en la buscan a justicia. Claro. El ejemplo venezolano es muy claro. Buscan a la justicia para que la justicia sea, entre comillas, quien legitime la corrupción. Entonces tenemos una justicia que en lugar de corregir corrupción, es una justicia que se está dedicando a amparar la corrupción. A mí me parece que eso es lo peor que le puede pasar al Estado de Derecho. Después de eso, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? El abismo que parece al que vamos, si no tomamos medidas que puede ser como Doctor Tamayo, ¿usted está de acuerdo en ese abismo, no? Sí, yo estoy... A ver, lo que pasa es una cosa, Antonio, yo recuerdo un señor que tenía una bomba de gasolina donde yo me mantenía de adolescente en Envigado, tenía un carro viejo y ese carro aguantaba, le ponían clavos, le ponían grapas, le ponían todo lo que usted me imagine, pedazos de madera y el carro seguía funcionando. Y seguía andando. Eso pasa con la justicia. El país sigue ahí como... Entonces todos nos acostumbramos a eso. Ahí vamos. Buen ejemplo, sí. Y el día menos pensado se rompe el chasis y ahí quedamos. Ese es el problema grave de un caudillaje que está ya de un momento a otro, que los grandes caudillos no se van haciendo poco a poco, sino que el día menos pensado aparece como el del Perú, por ejemplo, que es que lo del Perú es una cosa macabra, la forma como llegó el presidente. Vea, hombre, yo no sé si esto valga, porque pega uno hasta lo metan a la cárcel por desobediencia civil o lo que sea. Pero así la Corte no lo admita, si usted... Si gente como nosotros nos pusiéramos a hacer contactos y a formar unas especies de comités de unión política y consiguiéramos 7, 8, 10 millones de firmas, así no estén avaladas por la Corte Constitucional ni por la Registraduría del Estado Civil ni nada, y citáramos a unas marchas públicas como las que existieron en Chile. Es que la actual constituyente de Chile obedece a unas marchas... sí, ahí originó. Claro. Y la Unión Soviética cayó sin disparar una bala, por más... Hombre, a la calle no la ataja nadie. La calle le tumba a usted el gobierno que quiera o hace lo que quiera, porque eso paraliza una economía. ¿Y quién le va a disparar a unos tipos que están caminando pacíficamente? O le disparan a 100 o a 200, pues claro, no pasa más. No espere que con las instituciones actuales la justicia va a cambiar. Esto está en manos de la corrupción total. No, total no, porque la mayoría de los jueces son buenos y creen en lo que hacen. Pero hay un 1% que maneja todo y ya sabemos cómo está corrupta la cosa en la Corte. Pero vea, Antonio, todas las cosas que nosotros hemos dicho acá ya se han dicho. Claro. El doctor Luis Fernando nos decía, he participado y yo también, y seguramente Javier también, como en 18 comisiones para reformar la justicia. En todas sacamos los diagnósticos, sacamos las recomendaciones. Todos los gobiernos han intentado, ninguno lo ha logrado. El actual gobierno empezó muy entusiasmado, cometió el primer error, será consensuada. Usted no puede consensuar donde tiene que renunciar a privilegios. Claro. Te tienes que liderar. Claro. Se necesita es un error de entrada. Pero eso fue un error de entrada. Enseguida se asustaron. Apenas vieron que había una reforma más o menos atacando unos problemas
inmediatamente la clase política, que es la que goza con Claro. las cortes divididas, Reaccionó. con los recursos arbitrarios, con los nombramientos de jueces, esa es la que goza. Esa es la clase política, inmediatamente le roncó al presidente, retiró la reforma y dijo que no, que iban a hacer una cosa de menor calibre, y puso un ministro que es un ministro que no es de justicia, es un ministro de cárceles, correcto, porque no hace más. Esa no es la justicia. Y de pronto, imagínese, sacó un decreto en pleno pandemia para desocupar las cárceles, pues yo creo que es hasta con cierta sensatez para que no les diera. Y enseguida sacó una estadística de que por primera vez en la historia las cárceles estaban descongestionadas. Esa fue toda la reforma que hizo este gobierno. Mejor dicho, en materia de reforma a la justicia, perdimos este cuatrenio. Ok, Aquí entonces, no se hizo nada. vámonos poniendo de acuerdo. Lo que nos queda, doctor y Fernando, es la propuesta del doctor Javier, irnos a la calle masivamente con las firmas y exigir una gran reforma, o hacer la gran reforma. A mí me gusta. A mí me gusta porque es que definitivamente, sobre todo casi que por exclusión, es que busque el otro camino a eso. Lo que decía el doctor Arrula, si usted lo hace por un acto legislativo, se lo tumba la Corte. Entonces, si usted hace una convocatoria oficial a referendo, ¿qué pasa? Vuelven los mismos partidos políticos a organizar quién participa, quién no participa y quién se queda en el referendo o en una asamblea constituyente. Claro. Entonces lo que hay, yo digo, como toda la reforma de la justicia tiene que nacer de la sociedad, yo creo que ese podría ser un mecanismo para que la sociedad actúe. Entonces volvámoslo en terminología científica, que después no digan que estamos en la zona o propiciando una cosa de esa. No, yo creo, y lo que dice Javier es muy cierto, el problema de la justicia es un problema del Estado, de la sociedad colombiana, Claro. de las asociaciones Del industriales, constituyente primario. de profesionales, de los gremios. Es que si el país pierde la justicia, pierde su norte, pierde su dirección, pierde su enfoque. Entonces tenemos que concitar. La gran marcha es una marcha nacional. Claro. Correcto. Toda la sociedad, de todos los organismos de producción, de los gremios, porque es que no hay futuro si no hay una justicia. Renunciamos a la regla elemental y básica de convivencia. Correcto. Correcto. Entonces, en ese sentido yo interpreto la marcha. La marcha es una marcha de todo el Estado colombiano, pero no del gobierno, ni de los jueces, ni de... Una marcha es civil. una De la marcha sociedad. Social, civil. para defender un derecho a que ¿Por qué? tengamos justicia los colombianos. Acuerde que nosotros siempre hablamos de que el que manda es el constituyente primario, que es la sociedad. De manera que estamos de acuerdo en ese tema, ¿no? Oye, tiene que ser de abajo para arriba y no de arriba para abajo la reforma. Arriba hay demasiados intereses. Demasiados privilegios. ¿Cuánto tiempo nos demoramos para este gran paso? Que sea. No, el tiempo que sea, ese es el cuento. Hombre, hay una cosa. Tengo 2 minutos para hablar. No Sí, me claro, demoro claro, más. no se preocupe. Hombre, el problema de una negociación con la guerrilla o con los grupos indígenas tiene una dificultad muy grande. Y es que los gobiernos o las cortes o las instituciones tienen unos periodos de 4, 5, 6 años. Entonces, los del lado del Estado, del gobierno, trabajan con esos tiempos y en su afán por sacar adelante su reforma, como pasó, por ejemplo, con el Pacto de La Habana. En cambio, los indígenas y la guerrilla no cuentan, para ellos el problema del tiempo no existe. O sea, ellos tienen claro que son un eslabón en un engranaje de la historia. Entonces a un guerrillero le importa un rábano, él sabe que lo van a matar, pero en una negociación no cede. Entonces los del frente, que tienen que salir rápido o lo que sea, terminan cediendo. Un día, un mes, un año, 2 años, para ellos es lo mismo. Tan cierto es lo que dice Javier, que lo vimos con todo respeto en el proceso de paz. El componente de justicia, el que salió, en mi opinión, es un componente equivocado. Pero el gobierno tenía afán, tenía necesidad política o lo que fuera. Algunos llegan hasta decir que era un afán por un Nobel, correcto. Pero tenía necesidad de sacar eso.
La guerrilla es intemporal. Ellos saben muy bien para dónde van y no se mueven y lograron todo lo que querían. Lo que ellos querían lo lograron en ese acuerdo. Y tuvieron la asesoría adecuada de un señor Santiago de España que sabía para dónde iban y lo que él propuso salió. Por dicho, no hubo una negociación, Él sino fue jugaron lo con el que tiempo. hizo, puso Uy, al pues, Estado sí. colombiano contra la pared. Y los juristas que nombraron se dejaron sacrificar. A mí me lo dijeron después de que salió lo del no, que ganó el no. Que ganó Y el se no. hizo un remedio, y es que para negociar, y yo estuve en esa mesa hablando de lo de justicia, uno de los asesores, un jurista muy importante, dijo, usted tiene toda la razón, doctor Arrula, pero es que teníamos que hacerlo porque nos estaba acabando el tiempo. Ya, entonces, ¿qué hacer? Y mire las consecuencias de eso. Claro. Las consecuencias de eso ya están a la vista. Ahí están puestos. No, es muy triste, Pero muy lo más doloroso. grave es que no se cerró la cicatriz. No, nada, Es que si no es hay es peor. justicia- Está viva, ¿no? Está viva. Claro, No, ese es está el peor. problema. Una llaga. Está porque es que peor si no hay porque justicia, hay no se odio. puede decir la llaga. Hay odios y hay Hay y reincidencias. una polarización absoluta. No, ya no la resuelve usted, es una cosa de generaciones. Y hay disidencias de las FARC, y hay otros grupos armados, y otra vez eso está reviviendo, cada vez son más guerrilleros otra vez, y estamos en el conflicto. ¿Dónde se el conflicto en Colombia? Y lo que aterra con la justicia es que los honorables miembros del Congreso, todos de las FARC, no han pagado un solo día de cárcel, ni ha habido reparación, nada. Eso es terrible. La justicia, sí, vamos, usted no hace un acuerdo de paz y no es con todo el mundo. Porque es que el que quede por fuera queda berraco, perdón, queda herido. Queda herido. Y Comienza a entonces, encender la llama otra claro, y con más fuerza. Con más fuerza. Hombre, ¿será que lo que no se requiere es un acuerdo de paz, sino trabajar ordenadamente para que se bajen los ánimos? Más acuerdos, sino aplicar la justicia, aplicar la fuerza cuando es necesario y empezar a... Pero de todas maneras, el gran no problema somos de fondo- capaces. No somos capaces. No. Yo creo que lo que hay que hacer es un proceso, demórese lo que se demore, donde a todos los grupos sin excepción se les diga, me camine, organizamos esto, y no, yo sería partidario de amnistiarlos a todos a condición de que no volvieran a delinquir y que salieran claro, porque es que eso permite que no haya paralegales Sí. en el monte, porque es que cuando usted negocia con la guerrilla y no con los paramilitares se enojan, y cuando negocia con los paramilitares la guerrilla se enoja. Entonces, como cada uno quiere que castiguen al otro, no, eso tiene... Una cosa general. Sí, una cosa, Y el como punto- siempre se ha hecho en los países donde ha habido, por ejemplo, en las guerras de Centroamérica. Hay una amnistía total y quedaron muchos amigos hasta el punto de que en Nicaragua, recién iniciado, esta señora Chamorro y Violeta. y Ortega y todos se intercambiaban y hubo paz, y en este momento hay paz en esos países. Pero lo importante es que cualquier proceso nuevo o continuación, como lo quieran llamar, tiene que tener como punto inicial la justicia. Es Eso que la sí. justicia no puede ser un anexo por allá. La justicia es el punto inicial. Y si no hay claridad sobre el tema de la justicia y sobre lo que dice Jaime, y sobre hacia dónde debe estructurar y funcionalmente la justicia, cualquier otro arreglo se va cayendo. Pregunto ahí, Se va desmoronando. no es ni siquiera el número de jueces, No, es no, primero no, arreglar eso la no es. estructura de la justicia. Claro. Es la estructura de la justicia. Y tiene que haber justicia, tiene que haber reparación, tiene que haber verdad. Es la única forma de cicatrizar un tejido social. Pero esos acuerdos usted no los puede hacer a costa de una de las ramas del poder público. Correcto. Aquí, el único derrotado fue el que no podía ser derrotado, fue la rama de la justicia. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano negoció y aceptó que no era idónea para Claro. la aplicación del proceso de paz, que necesitaban un tribunal Claro. alátire. Y esa es la peor. El golpe de Estado fue para la justicia colombiana. Sí, el que perdió No, fue es que todo fue- ¿Por eso qué todo fue cuando horrible. fue el proceso de paz con los paramilitares sí podíamos juzgarlo?
Y después no, que porque no había experiencia en justicia transicional. Hágame el favor el argumento. Es que el juez es experto en aplicar la ley. ¿Ese argumento vino de los españoles o de dónde vino ese argumento? De Santiago. De Santiago. Claro, Santiago ese fue fue, el que- pero era simplemente para sacarse en eso. ¿Cuántas sentencias ha producido la JEP? Nada, Ni una. ni una. Hay un auto. Sí, pero no hay sentencia. Pues no, ninguna. Hombre, yo le sigo la marcha al Parlamento español y un poco a la justicia española y en fin. Hombre, la desfachatez y la soberbia de ese señor Santiago en las Cortes españolas. Eso es lo más de una agresividad y de un desprecio infinito por los que no son comunistas brutal, pero y de una soberbia pues que le puede. No, y nos tocó a nosotros aquí. Y ese fue el asesor de la FARC. Ese fue el asesor de las FARC Y el se gobierno. jacta de que logró todo lo que él quería. Claro. Es que aquí no hubo negociación en eso. Es que el objetivo de él era impunidad. Eso era- Y se logró. Y la JEP es eso. Sí. No, y braviaba, era que braviaba Humberto de la Calle Lombana y todos los demás que participaron ahí se morían del pánico, de la fuerza de ese hombre, que hay que reconocerle pues. El tipo es arrollador con el verbo que tiene, es un tipo inteligente, preparado, y él sabía para dónde iba. Y para los europeos es muy fácil hablar de comunismo, pero aplicado en América Latina. Claro. Otro tema, bueno, pero esto, la conclusión está ahí, ¿no? A la calle, partiendo pues del Estado, ¿no? Pues hombre, si va a haber presos políticos en Colombia, nosotros tres vamos a ser los primeros. Entonces, que nos lleven. Yo los acompaño. Sí, ¿Otro problema? no. Es que Tiempo de guardaespaldas. sí, no podemos Está muy seguir bien. aguantando todo. Hombre, otro tema que es preocupante, y que lo tocó el doctor Luis Fernando al principio, el tema de las tutelas, hombre. Esto desbordó cualquier realidad. Ya no hay orden. Mire, ese es el síntoma de la enfermedad. Claro. Porque es que hay entidades de salud, primero de todo, conocen las sentencias y las líneas jurisprudenciales. Y tú encuentras un letrero. Los que tienen esta enfermedad, arteriosclerosis, deben traer la sentencia para poder Darles tal- atenderlos. Pero ¿a quién se le ocurre? Si ya se sabe que eso hay que atender. Claro. Entonces, en este país hay años que hay 600.000 tutelas en materia de salud. En Europa, en Suiza, estaban aterrados porque había habido como 15 en el año. Y aquí, en materia de salud, en materia pensional, eso es una crisis de Estado. El Estado no atiende los cometidos estatales. Entonces, para poder dilatarlos en el tiempo, congestiona el sistema judicial. Por eso yo digo que la reforma a la justicia hay que empezarla desde el Estado, desde la sociedad, no en la justicia. No en la justicia. Los jueces lo que hacen es aplicar las leyes y tienen que atender las tutelas. Mire, nosotros en la Corte Suprema, que es una Corte de Casación, teníamos que sacar, y me imagino que ustedes también, Luis, un día a la semana para atender más de 100 tutelas. Es decir, cada magistrado tenía que llevar cada semana, y a Javier le tocó cuando empezó esa locura. Claro. Cada uno teníamos que llevar 25 sentencias de tutela. 25 en la semana. En la semana. Y la función nuestra era la de la casación. Entonces, imagínate el distractivo. Lo hacemos porque era el deber. Y eso le tocaba a usted estudiar sábado, domingo, porque no había otra forma de hacer eso. Pero fuera de eso te tenés que estudiar la de los compañeros, que Claro. son cuantas más. Entonces, mira el riesgo del Estado. El Estado no está bien diseñado. Claro, Está equivocadamente el Estado se diseñado. recostó completamente. Se recostó completamente, y como los funcionarios no quieren correr riesgo ni tomar decisiones, entonces lo mejor es decirle a la persona, vea, ahí pusimos una oficina para tutelas, allá le ayudan a hacer la tutela, hágala. Y los políticos, sí, hoy podemos hablar y no nos van a meter a la cárcel porque ha madurado algo, pero si esta discusión la habíamos tenido hace 5 años, no, si la tutela es lo más poderoso que ha habido en Colombia, esa es la salvación, antes de la tutela no había república, ni había derechos humanos, ni había nada.
Sí, la tutela ha contribuido en cierta cosa a la defensa de los derechos fundamentales, pero eso no es la panacea, eso no es para arrollar un sistema jurídico. Pero yo veo que el decreto que regula la tutela no se cumple, porque puede ser cualquier tipo de juez el que recibe una tutela en cualquier municipio de Colombia y paraliza el Estado. ¿Eso es orden jurídico, doctor Tamayo? ¿Verdad? Es que Jaime planteaba que en Suiza hay 15 fallos al año. Leía un autor alemán y se quejaba de que en Alemania, diga usted hace 10 años, había 36 fallos de tutela. Pues las primeras desavenencias mías con los progres de las universidades colombianas radicaban en lo siguiente. En Alemania, en España, los países que más o menos siguen el modelo alemán, y yo creo que en los países occidentales, los derechos fundamentales son de aplicación inmediata, pero los derechos sociales, por el costo económico que tienen, no pueden ser fallados por las Cortes mientras no hayan sido desarrollados legalmente. Bueno. ¿Por qué utilizan ese mecanismo? Porque es que sostener esos derechos sociales, eso cuesta mucho dinero. Y la facultad de manejar el presupuesto y de administrarlo la tiene el Ejecutivo. Yo entiendo que hay mucha desigualdad y mucha corrupción y que la ley debería desarrollar, de acuerdo con la plata que haya, la garantía de los derechos sociales. Por eso, por ejemplo, se hizo la ley, esta legislación que regula los medicamentos a los que se tiene derecho. Bueno, Lo del POS y toda esa cosa. es correcto. Cuando empezaron a fallar tutelas, la Corte Constitucional enfurecida, y hay unos fallos que son de abierto marxismo, yo los tengo coleccionados y analizados en una obra. Yo reflexionaba, fue una reflexión mía, está en los libros, donde el tema se maneja adecuadamente. Y me llega un momento determinado en que, de acuerdo con el análisis del derecho, un país, por rico que sea, no es capaz de sostener un sistema de salud plena. Y recuerdo que una vez le dije yo a Rodrigo Prime y a Cepeda, les dije, se acordarán de mí que habrá un día en que la Corte no sea capaz de meter a la cárcel a nadie por desacato, y las tutelas no se van a cumplir por falta de plata. Vaya al Seguro Social con una sentencia de tutela y se ríen de usted. ¿Por qué? Porque no hay plata. No hay plata. El sistema colapsó completamente porque es como la familia pobre que tiene 15 gallinas en un corral. Se los comen para los primeros que dicen que tienen hambre. Y después todo el mundo se fregó. Entonces, el diseño está en que tenemos un sistema político corrupto donde el presupuesto no alcanza. Eso hay que organizarlo desde el punto de vista político. Pero a punta de tutelas, usted no puede quebrar al Estado. Porque es que en este momento, si estoy equivocado, por favor me corrigen, el sistema de salud en Colombia está completamente quebrado. Y usted puede ir con una tutela, usted va de una parte a la otra para que le den un medicamento y le dicen, es que ese medicamento no lo hay. El que tiene suerte y tiene un abogado, le dan unas inyecciones que valen 20 millones de pesos. Hace 15 días me tocó ver que a una señora en Envigado le dieron 40 millones de pesos por 4 inyecciones para una enfermedad rara. En cambio, otras personas que necesitan
Dólares. medicamentos Básicos. de urgencia básicos. Ahí está la parte grave. Yo siempre he estado en contra y yo sé que eso tiene una reacción muy grande, en fin, pero mientras no haya plata, como decía Alexis, los derechos fundamentales y sociales solo son exigibles mientras sean jurídica y fácticamente posibles. Doctor Jaime. Yo quiero tocar un tema que me parece muy importante, todos han sido importantes, pero es el tema de la corrupción, doctor. Mire. ¿Me vas a hablar del cartel de la toga? ¿O no? No, también, sí, vamos a hablar de todo. Empecemos por esto. Se supone que aquí hay unos organismos para combatir la corrupción y se los entregaron a la política. La Procuraduría es de los políticos, claro. La nombran los políticos y se supone que el que sale a combatir la corrupción. Y todos los procuradores regionales, todos, son del político de la región. La Contraloría es exactamente lo mismo. Cada contralor de cada departamento es nombrado por un senador y ellos nombraron a su vez al contralor. Entonces, la corrupción no se ataca desde la raíz, desde el funcionario, desde el contrato, porque eso se lo brinca. Y el que se desacredita es la justicia, porque la gente no distingue entre un juez y una Contraloría. Absolutamente. Claro, es que ellos son jueces en el fondo también. En el fondo lo son, ¿cierto? Y es parte del sistema. Y para el común de la gente claro. es. Claro. La Fiscalía. Mire, la Fiscalía es selectiva. Es otra entidad que se politiza. Aquí hemos visto la Fiscalía Regional de Medellín a políticos muy connotados que nunca habían estado en esa función, pero como hay todo ese engranaje, entonces llegan los fiscales. La Fiscalía no tiene policía judicial, hace mal las investigaciones. Entonces van a un juez, hay un juez de control de garantía y tiene que soltar a la persona. ¿Y quién se desacredita? El juez que lo soltó. Y salen los alcaldes a decir, mire, es que los cogemos y los llevamos al juez y los jueces los sueltan. Pues que el juez no tiene ni que aplicar la ley, la Constitución, es un juez de garantías. Si no hay prueba, le toca soltarlo. Entonces, mire que aquí hay que empezar a organizar todo un engranaje del Estado que tiene un mal diseño y que termina deteriorando la imagen es de los jueces. Digamos que el tema está diagnosticado. Tenemos un problema grave de corrupción, de estructura de la justicia. De estructura del Estado. De estructura del Estado. Estructura del Estado. Y nos vamos a quedar ahí, doctor Luis. No, por eso, frente a eso hay que reaccionar. Javier propone una fórmula. Es que definitivamente hay que hacer toda una reforma, todo un acuerdo social, pero cuyo centro sea la justicia. La justicia no puede ser un anexo. Y si hay que partir de todos los sectores sociales que se unen en una gran manifestación, y cuando hablo de sectores sociales es la industria, el comercio, la academia, que la academia está aparte de todo, es la forma de ir asumiendo el tema. Pero yo creo que lo esencial es eso. Lo esencial es que no busquemos acuerdos y pactos con grupos, no, busquemos que toda la sociedad asuma un compromiso para que haya una justicia real. Y eso solo se hace a través, aquí hemos dado muchos diagnósticos, de una reestructuración del esquema mismo del Estado, ¿cierto? Por lo que tú acabas de decir. Claro. Es que, a ver, revisemos cuál es el papel, cuál es la función y cuál es el contenido político de la Procuraduría. Entonces la Procuraduría no debe existir. Claro. O la Contraloría no debe existir. Veamos si es mejor una Tribunal de Cuentas, o en fin, porque entonces estamos todos en un círculo y todos nos elegimos con todos. Es que el cuento de la puerta giratoria es verdad. Y además lo de la Procuraduría es vergonzoso. Lo de la Procuraduría es vergonzoso. Mire. Lo que está haciendo, Jaime, que lo supe de buena fuente, hoy en día la JEP tiene una burocracia que es absolutamente enorme. La JEP, su funcionamiento creo que son 510 mil millones de pesos anuales. Que se le quitaron a los jueces, sí, o que no le han dado a los jueces. Que no le han dado a los jueces. Que no lo han dado a los jueces. Y parece que donde se está moviendo verdaderamente burocracia y favores políticos es en la JEP. Claro, porque entran y salen también como una puerta giratoria, ¿no? Entonces, mire, la gente, sí, el cartel de la toga, lo peor que ha pasado en este país. Eso es denigrante, duele a los que hemos sido magistrados, nos duele ver a un magistrado
de ese nivel enjuiciado. Pero le digo una condenado. cosa. ¿Y quién lo condenó? La justicia. Y todos los condenó la justicia. Entonces, mire, ¿por qué ahí sí funcionó? Ahí funcionó. Precisamente, mire, fue la corte misma la que condenó a los que están en el cartel. Entonces, Ahí funcionó. sí funcionó. Ahí funcionó y tiene que funcionar, porque fue la justicia. Pero sí fue una muestra de degradación total del sistema. ¿De a dónde puede llegar el sistema? Por una cosa, eso. Porque es que eso del cartel de la toga es lamentable, todo lo que usted quiera. Pero Jaime y yo, Javier también, eso iba a pasar tarde o temprano. Y eso iba a pasar tarde o temprano porque el sistema lleva a que eso pase. Es que antes se demoró mucho. O antes se ha descubierto poco. O antes Se ha descubierto. Sí. No sabemos en los tribunales de las capitales. Hay que revisar las condiciones para ser magistrado. Hay que revisar la edad. Es que usted llega a un magistrado para acabar su carrera, no para que le sirva de trampolín para empezar otra, correcto, que es lo que hacen muchos. En Estados Unidos interrumpo hasta que se muere, ¿no? Hay que revisar todo eso, Antonio. Si hicimos bien, poniendo periodos tan cortos. No, eso no fue. Ese fue un error. Todo eso hay que revisar. Claro que si al cartel de la toga le dan el vitalicio. No. Pero fíjate que todos estaban afuera ya. Claro. Y ya estaban Esos no salieron a ejercer la profesión, salieron a ejercer la corrupción, ¿cierto? Sí, estaban afuera ya. Estaban afuera. Hombre, 3 preguntas, porque no los puedo a ustedes cansar y fatigar en estos temas. Doctor Tamayo, la educación de las universidades en las facultades de Derecho, ¿qué hay que hacer ahí? Ay, hombre, Antonio, ese es un tema tan doloroso y tan sensible para nosotros 3 y para ti también con seguridad. Sí, porque yo también he sido catedrático. Hombre, yo creo que las facultades de Derecho, a ver, tienen un problema de tipo económico y la metodología adecuada para una buena enseñanza del derecho requiere grupos no mayores de 20 estudiantes con un profesor titular y un profesor auxiliar que le quite al profesor titular toda esa carga administrativa de calificar exámenes y todo. Pero al mismo tiempo que haya una metodología activa. Las universidades europeas, de Europa continental, desde unos 15 años a esta parte vienen dando la vuelta completamente a manejar la enseñanza teórica. Desde luego se enseña, pero el profesor titular como tal, más su auxiliar, tienen unos talleres donde se proponen casos que solo pueden ser resueltos una vez que el estudiante ha estudiado la teoría. Pero como no hay tiempo para dictar la teoría y la práctica en el tiempo de clase, hay que buscar un mecanismo para que los estudiantes lean textos académicos. Yo creo que clases con estudiantes de 50 alumnos, una clase magistral, eso se va despersonalizando y la evaluación de esos alumnos es difícil. Ya hay universidades donde los estudiantes no tienen que ir a clase. Entonces, yo igualmente soy pesimista en ese punto. Por una cosa, sobre todo Antonio, porque, por ejemplo, un ingeniero químico, un ingeniero eléctrico o un economista puede tener el atractivo de hacer carrera y de vivir de lo que se gana como profesor de tiempo completo en una universidad. No ocurre lo mismo con el derecho, porque en el derecho, y todos nosotros hemos vivido la experiencia, uno arranca con mucha fuerza como profesor de medio tiempo en la universidad y saca tiempo y trasnocha preparando clases.
Pero mientras más brillante sea el profesor de derecho o el abogado que dicta clase, más difícil es que se vuelva profesor de tiempo completo en la universidad, porque el éxito en su ejercicio profesional es arrollador. Entonces fíjate que todos esos muchachos que pintan como mentes brillantes, a los 6, 8, 10 años de ser profesor, dejan la cátedra. Por eso, mientras la universidad no sea un medio de ganarse honradamente lo que se necesita para sobrevivir dignamente, las facultades de Derecho nuestras están llamadas al fracaso porque los estudiantes, los profesores, los que son de tiempo completo, la mayoría es porque no son capaces de ejercer la profesión en la calle. A eso iba. Le iba a preguntar al doctor Jaime, los doctorados, que son muy importantes, muy valiosos, ¿se vuelven prácticos en la experiencia de la docencia o no? A ver, yo estoy de acuerdo, Javier, pero quiero complementar la visión. Las facultades de Derecho cumplen una labor encomiable. La educación es la base, de allá tiene que arrancar la solución del problema, pero esa educación tiene que ser con calidad, correcto. Mire, nosotros en la Facultad de Derecho nuestra, que la queremos tanto, hemos vivido con el doctor Luis, su ilustre decano, varios procesos de acreditación. Qué cosa tan complicada y tan difícil, y eso está muy bien, y esforzamos, incentivamos a los profesores a que investiguen y a que corrijan, y mejoramos todo, mejoramos la biblioteca, y usted ve salir facultades de Derecho por todo el país, en escuelas de garaje, en programas que cumplen hasta en 6 semestres, y uno dice, pero aquí tanta exigencia, y a esos, ¿quién les está haciendo el control? ¿Por qué allá no hay el rigor que se le exige a las facultades tradicionales? Y en este país proliferan los centros de enseñanza de Derecho. No es que seamos elitistas, cualquiera puede hacerlo y que lo haga, pero con la calidad y el rigor debido. Yo creo que ahí, con todo respeto, también se politizan las cosas. Entonces llegan políticos de turno a apadrinar escuelas de Derecho de garaje, y aquí todo el mundo tiene una escuela de Derecho, y usted nunca ve que cierren ninguna. Uno dice, ¿y cómo pasan los procesos de acreditación? Los pasan. Correcto, con profesores a distancia, sin bibliotecas, sin instalaciones, y los pasan, Javier. Y vaya usted la dificultad y lo difícil que es un proceso de esos. Doctor Luis. Antonio, hay algo que de pronto, si Dios quiere, puede que nos toque verlo a nosotros. Y es todo un movimiento. Es como de conciencia moral que viene desarrollándose con mucha fuerza en Estados Unidos y que lo instauró o escribió sobre él un filósofo político que se volvió el hombre de moda español, que se llama Michael Sandel. El nombre no es español. Ah, ya sé quién. Ya he leído un libro. Michael Sandel tiene un libro, que ese libro, a todos los que nos están escuchando, yo se lo recomiendo, que se denomina La tiranía del mérito. Y es que en los Estados Unidos y en Europa se viene haciendo una investigación. Es curioso, pero yo lo sentí cuando hace casi 40 años, Javier, hice la maestría en Bélgica. Yo me preguntaba, yo tendría ¿qué? Por ahí 15 compañeros. Ninguno era belga. Yo decía, pero ¿por qué? Ninguno era norteamericano tampoco. Solamente éramos latinoamericanos, asiáticos y africanos. Desde ese entonces los europeos comenzaban a vivir la tiranía del mérito. ¿Por qué menciono este libro y esta reflexión? Porque ya lo empezamos a vivir en la universidad. Me tocó a mí, fue de los últimos actos míos en el consejo directivo. Y es que el estudiar derecho
a mucha gente le interesaba únicamente como un mecanismo para escalar socialmente, ¿cierto? Mucha gente decía, yo estudio Derecho, a lo mejor ni lo voy a ejercer, pero me vuelvo una persona respetable en una sociedad de incluyentes y excluyentes, en fin, toda esa cosa. Pero el éxito, la tiranía del éxito, dependiendo del título universitario y del magíster y del doctorado, se ha ido perdiendo enormemente en Europa y Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos la tiranía del éxito universitario ha sido cambiada ya por la tiranía del éxito del negocio. Si usted es un buen negociante, e incluso los gobiernos, Obama, el gran éxito de Obama fue decir, nosotros somos norteamericanos, somos los mejores, vamos a trabajar. Él no dijo, vamos a estudiar, vamos a trabajar. Y entonces hay toda una ideología política basada en que el mérito ya no es estudiar. Entonces en la bolivariana, este es un tema bien interesante, se hizo una evaluación por qué están disminuyendo los ingresos a los pregrados. Porque la universidad es mala, no, la universidad es buena. Porque es que además de muchas cosas que pueden ser económicas, porque es que los estudiantes de pregrado ya no anhelan todos llegar a una universidad. Y si llegan a una universidad es para hacer un pregrado normalmente en administración de negocios o en relaciones internacionales, pero no están pensando ni en maestría ni en doctorado, no lo están pensando. Y esto yo lo he comprobado, de pronto Jaime también, con los compañeros de nuestros hijos. El hijo mío terminó pues en el Columbus School, terminó Derecho en la Bolivariana, está haciendo una maestría en Cornell, en Estados Unidos, y yo hablo mucho con él. Él fue el que me recomendó ese libro, entre otras cosas, y él me decía, papá, es que de los compañeros míos estamos estudiando especializaciones o posgrados, creo que me dijo de 3, a los demás no les interesa. No les interesa porque ya el mérito y el escalamiento social no está en eso. Y ya estar en un doctorado, en una maestría, al hijo mío se lo dicen, yo lo he visto en la reunión, se le dicen así, Álvarez, vos vas a perder 3 años de tu vida en eso en vez de estar ya en el negocio, en el emprendimiento, que es lo que se llama ahora. Eso que dice Luis es totalmente cierto. Pero además ha pasado en la práctica. De los grandes, y hacían un estudio de las grandes empresas de emprendimiento ahora, en los Estados Unidos, no, los que han sido los pioneros no han tenido título universitario. Entonces eso ha impactado considerablemente en la utilidad. Entonces, yo hice el doctorado por gusto. Porque es cierto, porque me gusta, porque me gusta ese ambiente y en fin, a mis hijos les he infundido y han estudiado en Londres y en Cambridge, ahora Cristina, pero también por gusto. Pero van a ser los últimos. Van a ser los últimos. Yo creo que la gente sí ha vuelto los míos más tienen pragmática. Especialización, pero no tienen doctorado ninguno. ¿Qué segundo por qué? Perdóname, Jaime, ¿qué tuvo que hacer Bolivariana? Abrir tecnológicas. Es que eso es abrir tecnológicas. Las técnicas tecnológicas y los artes y oficios. Yo creo que van a tener que repensar. La gente está recogiendo la virtualidad, que porque yo creo que eso lo van a tener que volver. Hay que diseñar más cosas virtuales. El mundo va a estar allá. El mundo está ahí. Eso ya no se regresa. Pero dígame, hágame el favor. Es que usted dice para un doctorado es 3 años encerrado en una universidad, en una biblioteca, y eso aquí gastando y gastando. no le van a reconocer el valor. No le van a reconocer eso para que gane más o para que gane además menos. hay eso. Eso. No, pero, hombre, yo Javier, creo una cosa. De pronto ahí no estoy de acuerdo con ustedes, por lo menos no totalmente. Voy a ser muy crudo, de pronto irrespetuoso. La gente ha abandonado las maestrías porque los pensum y las metodologías de las maestrías nuestras son muy malos.
Entonces un muchacho que termina un pregrado o termina una especialización, hace unos 8 o 10 años soñó en hacer una maestría, creyendo que la maestría, que era un segundo año adicional, era la profundización sobre materias que se habían quedado sin ver en la especialización. Claro. Pero resulta, algunos me dicen que eso son por disposiciones del gobierno, otros dicen que es discrecional de cada universidad. El pensum, y voy a hablar del de Bolivariana, que yo lo conozco y que fue lo que motivó mi salida de Bolivariana. La universidad crea una estructura de transversalidad, ¿cómo se llama? Donde hay yo hablaba con Luis ahora un poco de personas metidas en las facultades, todas unas en otras, y la facultad fue perdiendo autonomía. Y su identidad, ¿no? Y su identidad. Entonces, un muchacho se mete a la maestría y resulta que el 80% son materias que nada tienen que ver con la especialización que hicieron. Entonces, hicieron una gran especialización, se meten a hacer la maestría y resulta que a la última hay una cosa que llaman énfasis, donde dan unos seminarios ahí sin mayor importancia. Y lo ponen a ver un poco de materias de ética, lo ponen otra vez a repetir 3 o 4 materias de derecho constitucional, pues de filosofía constitucional, le meten contexto social, le meten un poco de cosas, y yo le digo una cosa, lo digo porque cuando yo tenía un proyecto de maestría montado y cuando íbamos a empezar, entraron y aprobaron en la facultad un proyecto nuevo, pues de una metodología distinta con un pensum distinto. Tenía 35 estudiantes y cuando estudiaron el pensum se fueron saliendo. Y porque yo digo una cosa, en la Universidad de Medellín, en la Universidad Autónoma, la Autónoma abre semestralmente 2 grupos de 35 o 40 estudiantes. AFI tiene un grupo grande de estudiantes de maestría. En Bolivariana, yo no sé si en este momento, por ejemplo, allá en el área que yo trabajo, responsabilidad civil, no sé si haya gente haciendo maestría. El problema para mí está en el pensum de la universidad. De manera que yo ahí sí estoy en desacuerdo, porque es que yo veo que en otras áreas distintas del derecho, las maestrías y los doctorados siguen funcionando en todo el mundo. Sí, claro. No, lo del negocio, no, yo creo que hoy en día es raro el estudiante que tenga éxito solo con el pregrado, a menos que sea un negociante como algunos que hemos conocido todos. Entonces se salen a negociar, y ya sabemos lo que es negociar un abogado, pues con una oficina abierta. Yo no sé. Bueno, señores, yo creo que ha sido aquí nos puede coger la noche. Una tertulia grande, un conversatorio, pero creo que quedan cosas pendientes. Oiga. El tema está pendiente, y si me aceptan, hacemos en 2 o 3 meses otra de estas para que reevaluemos lo que hemos dicho aquí y sigamos avanzando en la construcción de país. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Listo, Totalmente de muy acuerdo, bien, apenas pasa el proceso electoral. Es correcto. A ver qué se implementa, ¿no? A ver qué pasa. No hemos oído propuestas sobre estos temas. Ninguna. Es que hay peleas, pero no hay propuestas. Hombre, las elecciones presidenciales son ¿cuándo? Un mensaje final cada uno, doctor Javier. Doctor Javier. ¿Qué presidente? O Jaime, arranque usted, pues, ya que no me pagaron bola, entonces despidiendo a la audiencia. La justicia, doctor Antonio, es fundamental para la convivencia social, y todas las reflexiones que se hagan para que se mejore, para que reine, para que impere en la vida social, son necesarias. O sea que muchas gracias por habernos invitado a este programa, y siempre que nos
conciten hablar de la justicia, ahí estaremos. Lo haremos. Doctor Javier. No, yo me identifico completamente con lo que Jaime ha dicho. Yo les presento cosas por mi escepticismo frente al futuro, pero hay que seguir reflexionando, pues así Y sea. actuando, ¿no? Yo creo que hace falta acción política, pero no acción politiquera, pues, sino que se creen grupos de conciencia social y ciudadana y empujar las cosas. Sí. Muchas gracias, doctor Luis. En todo caso, sin una justicia proba, no hay Estado de Derecho. Eso es cierto. Esa es la afirmación. Espero que ustedes sigan reflexionando, analizando todo el contenido de este gran conversatorio o este debate que hemos tenido, y esperamos vernos pronto otra vez con estos excelentes profesionales del derecho. Muchas gracias.